Buen día, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una semana más. Aquí está su amigo el coach Joaquín Pardavé, nuestro bloque Persona Empresa de Valora Radio. Qué maravilla y qué gusto, es una gozada venir los viernes aquí a cabina totalmente al aire para compartir con ustedes la temática de este bloque Persona Empresa. Le doy un abrazo y un saludo a todos los seguidores de mis páginas de redes sociales y especialmente a los que también aquí en Valora me van siguiendo y preguntando, interactuando, mandando algún mensaje. Y pues estar en contacto con ustedes para que el crecimiento empresarial y el crecimiento profesional no pare. Acuérdense que como decía San José María, haciendo referencia al libro del Génesis, el, el hombre fue hecho para trabajar. Entonces, el trabajo empresarial y el trabajo profesional son lo que nos va a ayudar a tener el sentido propio de nuestra naturaleza. De manera de que en este bloque Persona Empresa se trata de compartirte contenidos prácticos, sencillos, que te ayuden a llevar tu negocio a otro nivel, que tengas un proyecto empresarial que puedas concretar, o que si estás en la vida ejecutiva, en la vida profesional, tienes un trabajo o quieres tenerlo, estás estudiando y vas a ya acceder a la vida laboral, a la población económicamente activa, bueno, pues lo hagas con el pie derecho, con una gran fe. Por ejemplo, hoy es día 1 de febrero, día de la divina providencia, entonces tenemos que tener una gran fe, pero decía Goethe, aquel que se compromete en lo que hace, luego la providencia actúa. Y muchas veces el desánimo en los empresarios y en las personas en general viene de esperar que la providencia actúe sin nosotros haber tenido el compromiso de trabajar arduamente en cada aspecto de lo que nos demanda nuestro propio desempeño profesional. Efectivamente, cuando uno quiere conseguir una meta, uno también tiene que concentrarse no solo en la meta, sino en el proceso que te lleva. Cuando solo me enfoco en la meta, puedo perder piso y no hacer las cosas que me tocan hoy. O también, si hago muy enfocado en lo que tengo hoy, pero pierdo la meta, me puedo desviar de camino. De manera, pues, queridísimo Radio Escuchas de Valora, y, metámonos ya, comencemos este ciclo de primeros programas de radio para que enfrentes el 2019. Hoy nos toca ver un tema que es cómo resolver esta gran inquietud de los empresarios. ¿Cómo sé que hay utilidades en mi negocio? Eh, es importantísimo saber que hay utilidades, cómo y cuándo. Y para eso veremos estos 4 puntos. Pero lo primero es repasar como la línea de programas que estamos teniendo, ¿no? Hemos comenzado con nuestro primer programa hace ya 4 semanas, cómo hacer frente al 2019. Te invito a que lo veas, me puedes encontrar en Coach Joaquín Pardavé en YouTube y ahí están todos los programas de Valora por orden, así es de que los puedes encontrar. También te invito a que entres y me visites en www.joaquinpardavé.com.mx y a través de mi página de internet, ahí me puedes localizar, hay un icono del WhatsApp para que me puedas preguntar lo que tú quieras y puedas avanzar en esta parte. Entonces aquí ya lo sabes, cómo hacer frente al 2019. Esto nos llevó a hacernos otra invitación. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de deudor a inversionista? No te pierdas ese programa porque si tú en este momento dices, no, yo cómo me voy a convertir en un inversionista, cómo puedo ser una persona que obtiene recursos y que genera una abundancia económica si te debo muchísimo dinero, bueno, pues no te lo pierdas porque aquí están todos estos pasos que te van a llevar a una visión positiva de la situación financiera por la cual estés pasando. Sí, definitivamente no toda la gente puede salir de deudas, pero mucho está aquí en la mente y también en los hábitos y en las disciplinas que estés dispuesto a remontar para pasar de deudor a inversionista. Y luego, la semana pasada, un programa que creo que pues ganó muchísimos
likes y tuvo mucha interacción con tu servidor, que fue las 9 estrategias para aumentar tu flujo de efectivo en tu negocio y también en tu vida personal. Porque el gran valor que tenemos todos es nuestro trabajo, es un generador de flujo de efectivo, que te lo dan por semana o te lo dan por quincena. Y los que están en ventas te lo pueden dar una vez al mes a manera de comisión. En fin, el flujo de efectivo es muy importante para poder generar la riqueza y la abundancia de las inversiones y poder acabar con nuestras deudas. Aquí lo vimos, te vuelvo a invitar en mis redes sociales, en las redes sociales de Valor, aquí donde me estás escuchando en este momento, puedes encontrarlo. Pero para que no te pierdas buscando el programa, entras a mi canal de YouTube y ahí me puedes encontrar sin problema con la lista de programas de radio semanales de tu servidor, el coach Joaquín Pardavé. Pero ahora vámonos a resolver esta inquietud. ¿Cómo sé que hay utilidades en mi negocio? ¿Por qué se me ha ocurrido el planteamiento de este programa? Bueno, porque un gran número de empresarios, de dueños de negocio, van caminando en el reto, en la aventura de sacar su empresa adelante y no son conscientes de si están ganando o perdiendo dinero. Por ejemplo, yo conozco empresarios y he trabajado, he sido su coach de gente que tiene muchas ventas, está incluso abriendo más rutas y está creciendo, pero no está ganando dinero, incluso está de efectivo, pero el flujo de efectivo utilidad cuando se utiliza. Entonces podríamos caer en trampa, pues es que hay mucho flujo de efectivo, sí, pero si también tú tienes un gasto superior al efectivo que entra, aunque lo estés pagando tiempo, en un plazo mayor al flujo diario de efectivo que entra en tu negocio, pues pudieras estar en una trampa. Por eso vamos a saber, a tratar de entender cómo se consigue esto. Por el contrario, hay empresas que sí pueden estar generando utilidades, pero no las ven, ahí es al contrario, porque no tienen flujo de efectivo. Sus utilidades podrían estar acumuladas en inventario o sus utilidades podrían estar en la cuenta de sus clientes, en las famosas cuentas por cobrar. Pero eso se puede arreglar con algunas estrategias. Sin embargo, en los dos casos y en otros casos más que se van presentando en la vida de los negocios, querido Radio Escucha, pues hay que resolver esta inquietud. ¿Cómo sé que hay utilidades en mi negocio? Bueno, pues son estos 4 puntos que son herramientas prácticas y sencillas que efectivamente los que estudian administración y contabilidad, finanzas, etcétera, pues es el pan de cada día de ellos. Aunque también he tenido el caso de contadores que sí llevan la contabilidad de sus clientes, pero no llevan sus propios números. Son los menos, claro está, porque lo saben hacer. Sin embargo, también se cumple esta, digamos, frase de que los dueños de negocio saben perfectamente bien lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, hay una especie de apatía, no, más bien quiero decir, una especie de pasividad porque estamos inmersos en la operación y porque esto me va impidiendo entender qué es exactamente en donde tengo que enfocar las baterías de mi hacer de propietario de la empresa para llevarlo a mejor rumbo. Entonces, si les parece, mis queridos radioescuchas, ¿cómo sé que hay utilidades en mi negocio? Bueno, lo primero es conocer a ciencia cierta en qué es y cómo se calcula el punto de equilibrio de mi empresa. Si yo conozco el punto de equilibrio y voy monitoreando cada día de mi negocio, voy a poder saber en qué día del mes ya estoy teniendo utilidades. Hay empresas que por su sistema de financiamiento a los clientes
Claro que tienen que saber el punto de equilibrio, pero no lo alcanzan mes a mes, sino lo podrían alcanzar en un periodo mayor. ¿Cómo le hacen entonces mientras alcanzan el punto de equilibrio? Bueno, tienen que reforzarse, una de dos, con capital de trabajo de la empresa que va financiando, por ejemplo, una obra en construcción, o quizás también va ayudándose de inversión externa, como puede ser un préstamo o como puede ser un socio. Bueno, a final de cuentas, el punto de equilibrio lo deben de conocer todos mis dueños de negocio. ¿Para qué? Para que sepan exactamente, repetimos, en qué momento ganamos utilidad. Y para esto, aquí lo tienes, ¿sí? Vamos a explicar la fórmula del punto de equilibrio, pero también vamos a verlo de manera gráfica, mi queridísimo radioescucha, empresario. No hay que tenerle miedo a esta gráfica, simplemente hay que entender cómo opera en cada negocio los diferentes modos de ingresar dinero y los diferentes modos de egresar dinero. Efectivamente, debo de comentarte que hay una disciplina, un hábito que tú debes de adquirir, que es la de llevar tus registros. Cuando un empresario empieza a llevar registros de sus ingresos y de sus egresos, si no lo estás haciendo, querido radioescucha, te invito a que empieces al final del día a recontar cuánto ingresó y cuánto egresó, y ya veremos ahorita las clasificaciones de esto. Vas a empezar a entender y acumular información que te va a servir para poder saber si estás teniendo utilidades reales, contantes y sonantes en tu empresa. Sí, de esa manera, si tu contador te dice que tienes que pagar impuestos, pues las vas a pagar de esas utilidades. Una partecita de tus utilidades será para el pago de impuestos. Pero si a veces te llega tu contador con la cuenta de impuestos y tú ni siquiera tienes flujo en la cuenta, entonces ahí es donde entra el descontrol. De esa manera vamos a poderlo entender prácticamente. Yo buscaré con esta gráfica y con otra herramienta ayudarte a que en este programa lo puedas comprender. Y si no, de todas maneras, búscame en www.joaquinpardavé.com.mx, me mandas un mensaje y puedo darte una herramienta fabulosa con la que puedes contar, que se llama la calculadora de punto de equilibrio de tu negocio. Y ahí vas a poder ir monitoreando lo que está pasando en tu empresa. Bien, entonces aquí tenemos el dinero, ¿sí? Cómo se va gastando o se va ingresando o gastando dinero. Y aquí tenemos el tiempo, que típicamente, repito, en una empresa manejamos los 30 días, el mes. ¿Por qué utilizamos el periodo de 30 días? Bueno, porque la gran mayoría de gastos de un negocio cumplen el ciclo mensual. Tú pagas renta mensual, pagas nómina quincenal, son 2, en un mes son 2, los que pagan semanal pues son 4, etcétera, o 4.3 como se calcula dividiendo las semanas en el año, porque no todos los meses tienen 4 exactas, entonces se calcula 4.33. Bien, entonces, este es el mensual. Obviamente, como he comentado, hay negocios que necesitan más de un mes para poder entender qué está pasando en su empresa, ¿sí? Ponemos el caso, repito, de las constructoras, donde una obra se va ejerciendo en el tiempo, pero al terminar el mes no he terminado de gastar todo lo que vale la obra, aunque sí mis gastos fijos son los mismos, y no he terminado, obviamente, de ingresar casi siempre y gasto todo, voy financiando la obra y voy cobrando hasta el final, o voy teniendo ingresos parciales. Entonces un mes no me alcanza a dar toda la visión, tengo que irme a un trimestre, por ejemplo. Un trimestre es suficiente para más o menos tener una visión en ese tipo de empresas. Al contrario, en negocios de venta diaria, no sé, lo que tú quieras, un restaurante, una paletería, cualquier tienda de productos, una tienda de abarrotes, o lo que tú quieras, yo sí puedo llevar mis cortes diarios, mis cortes semanales, hasta acumular en un mes, repito, que es donde se cumple el ciclo de todos los gastos de una empresa,
y entonces ahí ya puedo cortar. Bueno, vamos a ver. Esta línea que vemos aquí, ¿sí? Esta línea que vemos aquí, roja, que efectivamente le pongo en negro algunas variaciones, le vamos a llamar la línea de los gastos fijos de mi negocio, ¿sí? Es decir, fíjate bien, pase lo que pase de tiempo, aunque yo voy gastando día a día, semana a semana, no me voy a pasar de esta cantidad. Siempre voy a gastar esto, por eso se llaman gastos fijos, ¿sí? Si yo tomara todos los gastos fijos de mi negocio y los dividiera entre 30 días, obtendría una línea continua, promedio de mis gastos fijos, ¿sí? 50,000 pesos, 100,000 pesos o lo que sea. Sin embargo, muchas veces la confusión viene porque, oye, es que yo no siempre gasto lo mismo en fijos. Bueno, es cierto, puede haber ciertas variaciones, ¿sí? Ahorita explico esta variación protuberante en la línea de los gastos fijos. Yo puedo tener una variación, pero si sacara el promedio mensual, obtendría una línea continua. El gasto fijo así es, así funciona. O sea, en el mes, si tú sumas tu renta, tu nómina, tu luz, el agua, los gastos de tu contador, tu capacitación, tu publicidad, etcétera, si sumas todos estos gastos, pues yo voy a obtener una línea de X cantidad, ¿sí? Aunque en el día a día no gasto siempre lo mismo, evidentemente, sino puede ir teniendo esta variación, ¿sí? Suponiendo que en tu negocio, mi querido Radio Escucha, tú compras o haces la adquisición de un activo que no lo tenías contemplado o que lo tenías contemplado y lo haces en determinado mes, vamos a poner aquí el ejemplo. Si mis gastos fijos son de X cantidad, pero ese mes yo di el enganche de un vehículo, de una máquina, de 3 computadoras, bueno, esto se sale de mi promedio. Entonces, probablemente esta línea que quizás estuviera aquí, este mes se subió acá precisamente por este chipote, que es esta protuberancia de un gasto fijo que se hace, pues no cotidiano, ¿sí? Repito, así haciendo una visión general, puedo tener la misma renta más o menos, la misma luz más o menos, la misma nómina más o menos, la misma agua más o menos, el mismo servicio de telefonía e internet más o menos, puede haber ciertas variaciones, pero bueno, en un determinado mes compré o remodelé la oficina, o compré una camioneta, o compré 3 computadoras extras, etcétera, y se me va el gasto para arriba, ¿sí? No deja de ser un gasto fijo, ¿sí? Entonces yo tengo este comportamiento a final de cuentas en el tiempo, no me voy a pasar de este nivel, podrá subir poquito, podrá bajar, ¿sí? Y ahí estará. Ese es el primer concepto. Ten un control de tus gastos fijos. Claro, si eres disciplinado y en promedio este gasto fijo baja 10%, ¿sí? Con las ventas que tienes, con el nivel de negocio que tienes, entonces estarás teniendo ahorros y eso será utilidad que ya la veremos acá de este lado. Ahorita la voy a explicar. Sino que, ahora también tu negocio puede crecer y puedes tener más personal, puedes quizás poner un punto de venta extra que ya tendrás que pagar otra renta. Entonces probablemente tu gasto fijo suba. Pero vamos a ver qué pasa con las otras variables. Observa muy bien, mi querido empresario, estas líneas verticales. Son 3 líneas verticales. Vamos a empezar con la primera línea que es la verde, ¿sí? Esta línea verde, ¿sí? Va a representar, la puse verde, como los dólares, como la moneda, como el ingreso, va a representar los ingresos de mi negocio. Es muy diferente del comportamiento de gastos fijos, porque aunque yo gasto en los días del mes cierta cantidad, no me voy a pasar de aquí, ¿sí? De alguna manera podría ir así más o menos, ¿no? Pero es un gasto fijo, por eso se representa en una línea continua, ¿sí? De ahí no me voy a pasar. Pero el primer día yo voy vendiendo, voy ingresando, ¿sí?
voy ingresando ventas, ¿sí? Suponiendo que esta línea de gastos fijos fuera 50, bueno, aquí yo ya crucé 50, ¿sí? O sea, es decir, tengo ingresos de 50 equivalentes a todo lo que voy a gastar en este mes. Aquí estoy cruzando este punto, ¿sí? Pero luego sigo ingresando. Ya explicaremos ahorita este cruce del punto de equilibrio. Pero bueno, sigo ingresando y aquí, al cortar el mes, este es mi máximo punto de ingresos, que sería, por ejemplo, cuando cierras el 31 de cada mes o el 30 de cada mes, dices, a ver, ¿cuánto ingresé? El total de tus ingresos es este punto. Al otro día, cuando inicia el mes, tus ingresos están aquí. Y ya en la quincena, pues estarían aquí, ¿sí? ¿En qué momento superan tus ingresos, tus gastos fijos? Pues simplemente cuando cruza esta línea, ¿sí? Y se va entendiendo gráficamente. Claro, tú me dirás, ¿cómo puedo ir viendo esto gráficamente? Bueno, pues con una hoja de Excel lo puedes ir monitoreando. Yo con todo gusto te puedo hacer llegar un Excel y podemos tener allí alguna pequeña charla explicativa, o lo puedes hacer con este mismo programa y podrás ir monitoreando gráficamente cómo funciona el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es lo que me va a hacer saber dónde están las utilidades. Bien, las utilidades, me adelanto, aquí están, ¿eh? Este pequeño pedacito son las utilidades de tu negocio. Si yo no las entiendo y no las conozco bien, bueno, podría perderme en los ingresos y en los egresos sin saber exactamente cuánto es lo que me quedo. También otra buena noticia es que los impuestos, el impuesto sobre la renta se paga de este pequeño pedacito. El 35% de esto es para el gobierno, ¿sí? Entonces, no es sobre toda la operación del negocio. ¿Para qué? Para que te quites la idea, querido Radio Escucha, de que el tema de los impuestos es un agobio para las empresas. Más bien es comprender cómo funciona el negocio y no echar la culpa o no responsabilizar a los contadores por el alto o bajo pago de impuestos. Ellos no es su responsabilidad, mis queridos contadores. Su responsabilidad es registrar para saber qué es lo que está pasando. Claro, tú podrías pedirle a tu contador tu punto de equilibrio y deberá de sabértelo calcular, pero no es necesario porque tú lo puedes hacer como te lo estoy explicando. Entonces ya sabes que tienes aquí los gastos fijos y aquí tienes las ventas. Este punto es cuando tus ventas son la misma cantidad que lo que gastas en fijos, ¿sí? Y continúa hasta el máximo punto de ventas. Ahora, obviamente, de cada peso que yo vendo, pues tengo un costo de materia prima, un costo del servicio, etcétera. Eso estaría representado por esta línea azul. Esta línea azul que vendría siendo el gasto variable. Este gasto variable tremendo que confunde mucho a los empresarios porque lo confunden mucho con el gasto fijo, ¿sí? Hay que hacer toda una estrategia, un análisis, una reflexión para ver que gastos fijos no se confundan con variables y gastos variables no se confundan con fijos. Si tú te fijas, el gasto variable, ¿sí? Así como los ingresos por ventas llevan esta trayectoria, bueno, el gasto variable lleva esta otra trayectoria. Si yo me regreso, mi querido Radio Escucha, a la filmina con la que hemos empezado, podríamos decir que el segundo punto, márgenes de utilidad, no margen, márgenes de utilidad. El primer margen de utilidad es este, la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos variables. Este espacio en blanco es lo que se conoce como, tiene varios nombres, ¿sí? Se conoce como margen bruto, utilidad bruta, margen de contribución o utilidad de operación, ¿sí? Este margen bruto no es la utilidad contante y sonante que tú vas a retirar para tener los beneficios de un accionista, de un dueño de negocio. No, lo que tú puedes retirar es lo que te queda de aquí menos los impuestos. Eso es tuyo, es de tu propiedad. Hay que conocerlo y hay que saberlo. Porque si yo retiro de aquí
voy a romper el esquema y lo que voy a generar es un pasivo, una deuda. ¿Por qué? Porque este dinero le va a pertenecer, o sea, es parte de lo que le debo a mis proveedores, ¿sí? Entonces, la diferencia entre los ingresos, fíjate, los ingresos vendrían representando todo esto y mis egresos vendrían representando todo esto. Por lo tanto, esto que está aquí ya me pagó esto y esto que está aquí es mi utilidad bruta, mi margen bruto, mi margen de contribución o mi utilidad de operación. Tiene más o menos esas 4 nomenclaturas. Es importante mencionártelo porque de repente vas con tu contador y te dice, bueno, es que tu margen bruto, bueno, es que tu utilidad bruta. Entonces el dueño de negocio se confunde y no sabe cuál es cuál. Entonces, los márgenes, el primer margen que estamos viendo, repito, perdón que sea reiterativo, es solamente para que quede como muy claro y que sepas identificarlo. La diferencia que hay, ¿sí? Todo este es el dinero acumulado por ingresos, está en tu cuenta bancaria o está en tu caja, y a eso hay que quitarle todo lo que le pagas a tus proveedores, y esta diferencia, este es dinero que se queda en tu cuenta, este no. Este dinero ya se lo pagaste al proveedor, ¿sí? Lo egresaste en materia prima, etcétera. Y te queda este dinero. Con este dinero, ¿sí? Yo voy a pagar este otro gasto, que es mi gasto fijo, ¿sí? Entonces, fíjate cómo este egreso, ¿sí? Si yo en vez de empezarlo desde aquí, lo empezara desde aquí, esta diferencia es el gasto fijo, entonces mi gasto total del negocio, que vendrían siendo mis gastos fijos que ya analizamos, más mi gasto variable que acabamos de analizar, este gasto más este gasto vendría siendo esta línea, ¿sí? Que en este momento le podemos llamar punto de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el punto de equilibrio. Porque mis ingresos, ¿sí? Han llegado al punto que cubren la parte variable y cubren la parte fija, ¿sí? Es decir, toda esta zona de gastos, fíjate, toda esta zona de gastos se ha podido cubrir, o sea, toda esta zona de gastos se ha podido cubrir con los ingresos de mi negocio, ¿sí? Y entonces, a partir de aquí, ¿sí? Ya nada más, ya se pagaron los fijos y los variables hasta este día, pero siguen caminando mi gasto variable, ya, que es esta parte, esta partecita de aquí para acá, ¿sí? Y mis ingresos. Entonces, aquí hay otra diferencia. Así como decíamos acá, ¿sí? Tenemos los gastos variables y los ingresos. Todo esto lo pago con mis ingresos y lo que me sobra es para pagar esta diferencia y las dos líneas en este punto las pagué, ¿sí? Suponiendo que aquí tuviéramos 30 días y aquí fuera el día 20, entonces el día 20 mis ingresos son iguales a los gastos variables y a los gastos fijos. Y el resto, ¿sí? Es el variable complementario de los días que quedan, ¿sí? Porque yo sigo comprando mercancía o disponiendo del inventario y me queda una utilidad antes de impuestos. De aquí voy a pagar mis impuestos. Punto de equilibrio, ¿sí? Pues muy bien, querido Radio Escucha, esta es la gráfica del punto de equilibrio y nos explica de manera gráfica, de manera visual, que yo al conocer mi punto de equilibrio, conozco mis márgenes. ¿Cuáles márgenes? El margen bruto, utilidad bruta, utilidad de operación, margen de contribución y el margen neto, ¿sí? Que vendrían siendo la utilidad antes de impuestos. ¿Cuál es mi último margen con el pedacito que me quedo? Que ya vimos que es esta partecita que estaba hasta este lado, ¿sí? Bien, antes de meternos en los estados financieros y en los indicadores, ¿sí? En los famosos KPIs, yo creo que convendría ver que este punto debe de ser una cantidad, debe de ser una cifra y se calcula a través de una fórmula.
los gastos fijos, estos, divididos entre el margen de contribución, esto, ¿sí? Expresado en porcentaje. Para que esto se pueda entender, necesariamente tengo que irme, ¿sí?, a un esquema, a un ejemplo, ¿sí? Cuando veíamos también, te decía hace rato que tenemos que tener estados financieros. Hay un estado financiero que es el estado de resultados, pero también en paralelo el flujo de efectivo. Entonces, fíjate, hacemos un pequeño paseo por ahí. Así tenemos que saber dónde están las utilidades. Ahora lo vamos a ver con números y lo acabamos de ver gráficamente. Entonces, si yo tengo ingresos de 100, mi querido Radio Escucha, y tengo gastos variables de 50, entonces yo tendré un margen bruto de 50. Expresado en porcentaje es 50%, ¿verdad? Porque 50 de 100 es 50%, ¿sí? Y si mis gastos fijos son de 40, entonces yo tendría 10 de utilidades antes de impuestos. Si lo vemos en la gráfica del punto de equilibrio, no ponte muy buzo, por eso manejé los mismos colores. Los ingresos, aquí están, aquí estaría 100. Los gastos variables serían 50, aquí lo tienes, 50, ¿sí? Y los gastos fijos dice que son 40, este sería 40. Por lo tanto, ¿sí?, ingresos menos gastos fijos menos gastos variables me da 10. Esos 10 son esta pequeña parte. Ahí ya podremos cumplir con el propósito de este programa, que es saber a ciencia cierta, ¿sí?, a ciencia cierta, cómo sé que hay utilidades en mi negocio. Bueno, debo de conocer mis márgenes. Bueno, debo de calcular mi punto de equilibrio y debo de tener mis estados financieros. Si esto es así, entonces podríamos aplicar la fórmula que te estoy compartiendo en esta parte, que el punto de equilibrio es igual a los gastos fijos entre el margen de contribución en porcentaje. Solo habría que sustituir. Repito, si nosotros tenemos este resultado en el mes, 100 menos 50 igual a 50, 50 es 50%, 50 menos 40 igual a 10, ¿cuál sería el punto de equilibrio? El punto de equilibrio quedamos que es este, ¿sí? En el día 20, aquí yo voy a saber cuánto tuve que haber vendido para que yo tenga este cero que está aquí, Hemos dicho que en el ejemplo los 10 que me sobran son porque vendí 100, gasté 40 en fijo y 50 en gasto variable. Pero ¿cómo calculo este punto? Que aquí ya tenemos el resultado es 80, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es poner mis gastos fijos, que ya dijimos que son 40, y lo voy a dividir entre 50%, que es lo mismo que dividir entre 0.5. Si haces esta división, 40 entre 50% me da 80, ¿sí? Y el 80 vendría siendo el punto de equilibrio, o sea que vendría siendo aquí. Para unas ventas de 100, gastos fijos de 40 y gastos variables de 50, me quedarían 10 de utilidad. El punto de equilibrio sería 80. Quiere decir que cuando yo vendo 80, entonces estoy ya sabiendo que mis gastos fijos, a final de cuentas, eso es irremediable, serán 40, ¿sí? Mis gastos fijos serán 40, aquí lo tenemos, 40 y 40, no cambia, porque venda o no venda, yo tengo que pagar esos 40, pero mi gasto variable no será el mismo, porque entonces el gasto variable, ¿sí?, aquí no es esta cantidad, sino aquí va a ser exactamente 40, ¿sí? Porque el 50% de 80 es 40, entonces tengo 40 y 40. Entonces 40 de gastos variables menos 40 de gastos fijos
no me va a quedar utilidad, ¿sí? En este punto de equilibrio, mis ingresos pagaron todos los variables y pagaron todos los fijos, incluso de los restos del mes. Si yo sigo vendiendo, porque faltan días del mes, entonces yo tendré los 10 de utilidades. ¿Cómo la ve, mi queridísimo Radio Escucha? ¿Qué le parece? Espero que no los haya yo rebuscado con la explicación del punto de equilibrio. Pero ¿qué tal? Te invito a que me localices. Yo sé que esto requiere una sentada para analizar cómo se comporta tu negocio, porque efectivamente una de las tentaciones es, no, es que mi negocio no funciona así, es que mi negocio es diferente, es que yo vendo a crédito, es que yo vendo al contado, etcétera. No, tenemos que aprender a calcular el punto de equilibrio en cualquiera de las circunstancias que tenemos. Por eso, ya nada más por último, ¿sí? Para ir cerrando nuestro programa, ¿sí? Tendríamos que ver a qué se está refiriendo conocer las utilidades de negocio, punto de equilibrio, márgenes, los dos más importantes, estados financieros y indicadores clave de desempeño. Bueno, tendríamos que decir que otras dos variables o otros dos registros que tengo que llevar es, aquí está, es que yo vendo a crédito, sí, estoy de acuerdo, vendes a crédito, mi querido Radio Escucha, pero una parte o sea, cada mes, aunque tú vendas a crédito, tienes cobranza de meses anteriores. Aquí nos estamos refiriendo a lo que tú vas ingresando, que pueden ser ventas de meses anteriores. Entonces, cuando yo hago corte, el balance de alguna manera me va indicando cómo está mi cuenta por cobrar y cómo está mi cuenta por pagar, el valor del inventario y mi saldo en bancos. Yo creo que sería muy interesante que pudiéramos poner aquí, ¿sí? cómo funciona el balance. ¿Sí? Entonces, el balance en los negocios, ¿sí? Lo pudiéramos representar por los siguientes cuadritos. Y me gustaría ponerlos en diferentes colores, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces, balance es igual a la siguiente forma. Activo es igual a pasivo ponemos un colorcito más capital. ¿Sí? Entonces, efectivamente, cuando yo hago mi ejercicio de flujo de efectivo y mi ejercicio de punto de equilibrio, también tengo que tomar en cuenta cuál es mi cuenta por cobrar, cuál es mi cuenta por pagar, cuál es el valor del inventario y cuáles son mi saldo en bancos y en efectivo. Entonces, ¿dónde se ubican en el balance estas cantidades que hemos puesto? Por eso se llama balance, porque tiene que haber un equilibrio. Esto que está aquí se llama activo. Este verde serían pasivos y esto sería el capital. Entonces, el pasivo más el capital, si te fijas, es exactamente igual de tamaño de la barra del activo. Entonces, la cuenta por cobrar, que es dinero que me deben mis clientes, pertenece a mis activos. ¿Sí? Es cierto que no lo he cobrado, no lo tengo en saldo en banco y en cajas, ¿sí? Sino que lo tengo en la cuenta por cobrar. Pero si yo sumo mi cuenta por cobrar y sumo mi saldo en bancos y en cajas, ¿sí? Y también sumo el valor de mi inventario,
más todo lo que tenga mi negocio, que aquí no lo estoy poniendo porque solamente es la parte de flujo efectivo, pero puede ser las camionetas, las computadoras, las propiedades, los terrenos, la fábrica, las máquinas, pertenecen a mi activo, ¿sí? Entonces, las cuentas de flujo de efectivo que yo estoy aquí exponiéndote en esta parte azul serían la cuenta por cobrar, que es tuyo, ese dinero ya lo vendiste, si algún día te lo pagarán, el valor del inventario y el saldo en banco y efectivo de cajas, más todos tus demás bienes se representan por esta barra azul. Ahora, la barra verde, ¿sí? Este pequeño espacio sería mi saldo de cuentas por pagar. A quien le debas, querido empresario, al SAT, impuestos, a tus proveedores, a tus bancos, a tus prestamistas, etcétera, etcétera, todo lo vas a poner aquí y entonces ahí estaríamos monitoreando. Fíjate cómo se me ha ocurrido dibujar este balance con una cuenta por pagar menor que el capital, ¿sí? Esta cuenta por pagar, o sea, este pasivo más el capital con el que inició el negocio, ¿sí? Pues deberá ir creciendo en la medida en la que yo, ¿sí? Voy generando utilidades. Mientras más utilidades genero, ¿sí? Mi capital va creciendo. Suponiendo que creciera hasta acá, bueno, es que también va a crecer. Ese es lo que podríamos llamar el crecimiento de nuestra empresa. Vamos capitalizando el negocio. Pero, querido Radio Escucha, si mi cuenta por pagar sube en los diferentes rubros, deudas, bancos, pérdidas, etcétera, entonces mi pasivo va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con mi capital? O sea, con mi capital voy a pagar el pasivo, ¿sí? Aunque yo tenga activos, porque siempre tiene que coincidir activo es pasivo más capital, pero esta barra podría hacer pequeñito el capital por las pérdidas. Y entonces, yo efectivamente puedo tener aquí una gran cuenta por cobrar, ¿sí? Muchísimas cuentas por cobrar y nunca hacerlas efectivo. Puedo tener maquinaria y allí está el valor de la maquinaria, pero también la debo. Entonces va apachurrando mi capital. Y ¿cómo sé si tengo utilidades? Bueno, porque el pasivo lo voy haciendo chico a través de mis estrategias y el activo lo voy creciendo de manera que también va creciendo mi capital. Así es de que ya un poquito en términos de conclusión, espero haberte dado la respuesta. Yo estoy a tus órdenes para que podamos tener una charla face to face por Skype y por Facebook Time o por lo que tú quieras, para que podamos analizar los números de tu negocio o de tu proyecto. ¿Cómo sé que gano utilidades? Conociendo mi punto de equilibrio, sabiendo mis márgenes de utilidad, conociendo, entendiendo mis estados financieros y teniendo un sistema de indicadores clave de desempeño que ya los hemos visto en otros programas. Un indicador clave de desempeño es mi punto de equilibrio, mi flujo de efectivo, cómo está mi balance, cómo está mi estado de resultados, si estoy teniendo utilidades. Cada mes debes de tener utilidades. Pueden ser pocas, pueden ser muchísimas. Y debo de estar cuidando mis márgenes de utilidad. Pues así está la cosa, mi querido Radio Escucha. Anímate porque si queremos resolver cómo hacer frente al 2019, bueno, entre otras cosas tenemos que pasar de deudor a inversionista, es decir, no tener pasivos, sino tener activos para que nuestro capital crezca. Ya te lo he repetido, es una convicción que yo tengo de manera personal y ahora que leí el libro de economía en una lección de Henry Hazlitt, qué tipazo, la verdad me quedé sorprendido porque lo que él dice es que efectivamente la riqueza la tenemos que incrementar a través de decisiones sabias. Y yo te comento que he tenido siempre, o he pensado y he concluido en la convicción de que el patrimonio mundial, el dinero del mundo,
es el que está. Si nosotros no generamos más abundancia, más utilidades, entonces damos oportunidad al mal y al egoísmo. Cuando se generan utilidades, cuando puedo invertir no solamente en más activos y crecer mi capital siendo un inversionista, sino también ayudando a buenas causas, ¿sí? Generando utilidades que yo pueda diezmar, ¿sí? Darle a Dios ese 10% de utilidades del negocio. Si el diezmo no es 10% de tus ingresos, sino 10% de las utilidades de tu negocio. Fíjate qué maravilla, Dios nos llena de bendiciones con el 10% de nuestro negocio. Y nuestros gobiernos nos tienen las calles y los servicios pobres con el 35% de nuestras utilidades. Claro que sé que por eso muchas veces los empresarios pues nos vemos, si no renuentes, por lo menos bastante desilusionados del pago de impuestos. Pero bueno, eso ya es una cuestión ética y moral que no vamos a tratar en este programa. Lo que sí sabemos es que con las utilidades puedo diezmar, y cuando uno diezma, Dios, al recibir esa parte que damos para la iglesia, para el culto, entonces vienen las bendiciones. También tenemos, querido Radio Escucha, que agregar aquí un punto. No solo es punto de equilibrio, no solo es márgenes, no solo estados financieros e indicadores, sino es contar con las bendiciones de Dios para que se prosperen los negocios. Tú simplemente abre el Antiguo Testamento en el libro de los Proverbios y te vas a encontrar una cantidad de frases que hablan de la prosperidad cuando uno obedece la voluntad de Dios, cuando uno hace las cosas de manera ordenada y de manera sistemática. Bueno, pues es un gusto haberle saludado otra vez. Como sé que hay utilidades en mi negocio, comparte este programa, dile a toda la gente que es posible hacerlo y que además es una cosa que nos va a generar grandes beneficios en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Ya saben que me localizan en redes sociales y en mi página de internet, que es www.joaquinpardavé.com.mx. Estoy a sus órdenes y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.